Buenos días, hoy vamos a tocar los ángulos que se forman cuando tenemos dos rectas horizontales. Tengo estas dos rectas horizontales y es cortadas por una recta oblicua. Entonces, estas rectas cortadas por una secante. ¿Ya? Tenemos estas dos rectas. Entonces, miremos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Estas dos rectas es cortadas por unas secantes y en ellas se van a formar unos ángulos que se van a llamar así. Vamos a ver los ángulos externos. Vamos a ver cuáles son los ángulos externos. Los ángulos externos. Los ángulos externos, ¿cuáles serían? El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 8 y el ángulo 7. Los ángulos internos. Los ángulos internos serían ¿cuál? 3, 4, 5 y 6. Estos son los ángulos internos. Entonces, los externos 1, 2, 7 y 8. Los internos serían 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver los ángulos alternos internos. Internos porque son los que están aquí, el 3, el 4 y 6 y 5. Alternos porque uno va a estar a un lado del otro. O sea, ¿cuáles serían? El ángulo 3 y el ángulo 6. El ángulo 4 y el ángulo 5. Los alternos externos. ¿Cuáles son los alternos externos? Pues el 1 y el 7, el ángulo 1 y el ángulo 7, el ángulo 2 y el ángulo 8. Vamos allá ahora los ángulos que son correspondientes. Ángulos correspondientes. En este caso hay un externo con un interno, un externo con un interno, un interno con un externo, un interno con un externo. O sea que sería el ángulo 2 y 6, el ángulo 1 y 5, 1 y 5, el ángulo 4 y el ángulo 7, el ángulo 3 y el ángulo 8. Y son los ángulos correspondientes. Y los ángulos conjugados internos. Conjugados internos. Los ángulos conjugados internos sería el 4 y 6.
el ángulo 4 y el ángulo 6. El ángulo 3 y el ángulo 5. Los conjugados externos. ¿Cuál sería? El ángulo 2 y el ángulo 7. El ángulo 1 y el ángulo 8. Ahí tienen los diferentes ángulos que se forman cuando en estas dos rectas se traza una secante. El objetivo que tenemos ahora es hacer unos pequeños ejercicios. Hacer unos ejercicios y el procedimiento va a ser el siguiente. Aquí la clave es que ustedes tienen que aprenderse en esto. Identificar que 1 y 5 es correspondiente, 2 y 6 correspondiente, 4 y 7 correspondiente, 3 y 8 correspondiente. Que 4 y 5 es alterno e interno, 3 y 6 alterno e interno. Que este 2 y 8 es alterno e externo y este es alterno e externo, 1 y 7. Que 3 y 5 y 4 y 6 se llaman conjugados. Y que el ángulo 2 y el ángulo 3 se llaman opuestos por el vértice. El 1 y el 4 es opuesto por el vértice. El ángulo 1 y 2 son adyacentes. ¿Por qué? Porque al sumar esto vale 180 grados. O el 1 y 3 son adyacentes. Mire, este también forma adyacente. Bueno, entonces vamos a hacer, como esto es muy práctico, vamos a hacer unos ejercicios donde viene involucrado esto. Vamos a ver ahora ahí me dicen, vea, el ángulo 5 vale 70 grados. El ángulo 5 vale 70 grados. Calcúleme todos los ángulos. Yo ya sé que el ángulo 5 vale, ¿cuánto? 70 grados. Entonces, el ángulo 5 es igual al ángulo 7. ¿Por qué son iguales? Porque son opuestos por el vértice. Opuesto por el vértice. Entonces, el ángulo 7 es igual al ángulo 5 por ser opuestos por el vértice, ¿cierto? Miren, son opuestos por el vértice. Entonces, como son opuestos por el vértice, son iguales. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo 7? El ángulo 7 vale 70 grados. Ahora yo le digo una cosa. Yo sé que el ángulo, cuando a mí me digan que son rectas paralelas, esto tiene que ser rectas paralelas. Cuando me digan que son rectas paralelas, entonces los ángulos alternos e internos correspondientes son iguales, los alternos e internos, ¿ya? Como aquí yo le puedo decir, estas dos rectas son paralelas. Entonces ya sé que el ángulo 5 es igual al ángulo 4. Son iguales porque estas son rectas paralelas. ¿Y cómo se llaman 4 y 5? Alternos internos. Alternos internos. Entonces, como el ángulo 5 es igual al 4, ¿cuánto vale el ángulo 5? Vale 70 grados. Entonces el ángulo 4 vale 70 grados. El ángulo 4 ya sabemos que vale 70 grados. Y como el ángulo 1 es igual al ángulo 4, ¿por qué? Por opuesto al vértice. Entonces, el ángulo 1 es igual a 70 grados. Es igual a 70 grados. Entonces ya sabemos
este y este. Vamos, ahora viene el problema. ¿Cuánto vale el ángulo 6? Yo sé que el ángulo 5 y el ángulo 6 son adyacentes. Y si son adyacentes, la suma es igual a 180 grados. O sea que el ángulo 6 más el ángulo 5 es igual a 180 grados. O en otras palabras, por ser suplementarios. Suplementario, o también porque por propiedad, por ser adyacentes, ¿cierto? Entonces, si yo sé, entonces ¿cuánto valdría el ángulo 6? Pues el ángulo 5 vale 70 grados, reemplacemos aquí 70 grados, es igual a 180 grados. O sea que el ángulo 6 es igual a 180 grados menos 70 grados. Y esto es igual a 110 grados. ¿Cuánto vale el ángulo 6? Vale 110 grados. Como ya sé que este vale 110 grados y este son opuestos por el vértice, son iguales. El ángulo 8 es igual al ángulo 6 por opuestos al vértice. Y como es opuesto es por el vértice, entonces como yo ya sé que el ángulo 6 vale ¿cuánto? ¿Cuánto valió? Vale 110. Entonces el ángulo 8 es igual a 110 grados. Ahora nos venimos acá, ya sabemos. Yo sé que el ángulo 6 es igual al ángulo 3. El ángulo 6 es igual al ángulo 3. O sea, el ángulo 3 es igual al ángulo 6 por alternos internos. Entonces, ¿qué puedes decir acá? Que el ángulo 3 es igual ¿a cuánto? Al ángulo 6. ¿Cuánto nos dio el ángulo 6? 110 grados. Ángulo 6, el ángulo 3 es igual a 110 grados. Y como me falta el 2, yo sé que el ángulo 6 es igual al ángulo 2. El ángulo 6 es igual al ángulo 2. ¿Por qué? Porque este es correspondiente. Y si es correspondiente, entonces el ángulo 2 es igual ¿a cuánto? Al ángulo 6, 110 grados. Y ahí está el ejercicio. Miren cómo se hace el ejercicio. Pero para esto tenemos que saber cuándo es correspondiente, cuándo es conjugados, cuándo es alterno interno, cuándo es alterno externos. Los conjugados. En los conjugados, mire que este me dio ¿cuánto aquí? El ángulo 3. ¿El ángulo 3 cuánto me dio? 110. En los conjugados, al sumar estos conjugados, debe ser igual a 180 grados. Si usted suma este más este, me va a dar 180 grados. Vamos a hacer otro ejercicio de estos. Recuerden, para yo hacer que esto sea igual, es porque me tienen que decir que las rectas son paralelas. Si a usted no le están diciendo que son paralelas, no puede decir que son iguales. Pero si a mí me dicen que este vale 70 y este vale 70 en un ejercicio, yo sé que son correspondientes y tienen el mismo valor. Vamos a hacer un ejemplo de esto así, me llama la atención, para que no vamos a tomar esta. Ahí me están diciendo que este ángulo vale 30 y este también vale 70. Ambos valen 70. Estos ángulos, ¿cómo se llaman? Correspondientes, ¿cierto? Estos ángulos son correspondientes y tienen el mismo valor.
Luego, ¿qué quiere decir? Que estas rectas deben de ser paralelas. Ahí es donde vamos. A mí me pueden dar esto así, pero si yo puedo coger y decir que este ángulo con este ángulo son iguales porque son correspondientes, entonces, en conclusión, ¿qué puedo decir yo? Que estas rectas son paralelas. O le pueden decir esto a ustedes también. Esto es como se llama, alternos externos. Mire que alternos externos son iguales, 70 y 70. Entonces, ¿qué puedo concluir yo aquí? Que estas dos rectas son paralelas, aunque esté así, no sean paralelas, no están dibujadas en formas diferentes, oblicuas. Nosotros podemos concluir que estas dos rectas son paralelas. Vamos a hacer otro ejercicio de vamos a hacer algo aquí. Me están diciendo que la recta L y M son paralelas y ese está cortado. Y me están diciendo que aquí un punto O. Este es el ángulo. Y este ángulo se forma con esta recta, pero esta forma bisectriz, es una bisectriz. Y este ángulo mide 75 grados. Ustedes me piden hallar el valor de todos los ángulos. Cuánto vale este ángulo, cuánto vale este ángulo y todo esto. Primero que todo me están diciendo que estas dos rectas son paralelas. Esa es la secante. Pero fuera de eso me están diciendo que este ángulo, el ángulo SOL, se traza este segmento OT. Y este segmento OT forma una bisectriz y forma un ángulo que vale 75 grados. Entonces, observen ustedes que el año pasado vimos bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Para un año vimos la bisectriz. La bisectriz es el segmento que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. O sea que si está de 75, este también debe valer 75. En total, este ángulo vale ¿cuánto? 150 grados. Cuando se forma esta bisectriz, forma. Entonces yo ya puedo hacer el ángulo. Vamos a decirle que este es el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues yo ya sé que el ángulo 1 es igual al ángulo 3. ¿Por qué? Porque este es opuesto al vértice. Mire, este ángulo grandote es igual a este. Este es igual a este. Entonces, como es opuestos por el vértice, entonces el ángulo 3 es igual a 150 grados. 150 grados. Entonces, el ángulo 5 es igual al ángulo 3. Este ángulo es igual a este. O este ángulo 1 es igual al 5. ¿Ya? Pero vamos a verlo. El ángulo 3 es igual al ángulo 5. ¿Por qué? Por alternos internos.
Entonces el ángulo 3 vale 150, entonces el ángulo 5 vale 150 grados. Mira, este vale 150, lo mismo que este. O lo puedo haber hecho por correspondiente, ¿ah? Si es correspondiente, aquí también da. Y el ángulo 3 y el ángulo 7, vamos a hacerlo por otro lado. El ángulo 7 es igual al ángulo 3. Miren que estos dos ángulos son correspondientes. Y si son correspondientes son iguales, entonces ¿cuánto vale el ángulo 7? El ángulo 7 vale 150 grados. El ángulo 7 vale 150 grados. Ahí lo tenemos todo. Ya tenemos esto. Ahora viene una cosita acá. Como yo sé que el ángulo 3 vale 150, ¿cuánto valdrá el ángulo 2? Lo puedo ver también por acá o por acá. Mire que las matemáticas, esto de geometría y las matemáticas son bonitas porque usted se mete o por este, da lo mismo. Entonces yo puedo decir que el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque esto forma un ángulo llano que vale 180 grados, ¿ya? O porque son adyacentes, por ser adyacentes o suplementarios. Entonces, el ángulo 2, ¿cuánto vale? Es el que voy a hallar. ¿Cuánto vale el ángulo 3? El ángulo 3 vale 150. Entonces, 150 grados. Miren, el ángulo 3, 150 grados. Y aquí el ángulo 3, ya sabemos que vale 150 grados. ¿Y cuál es? 150 grados, ¿cierto? Bueno, entonces es igual a 180 grados. Entonces despejo el ángulo 2 es igual a 180 grados menos 150 grados igual a 30 grados. ¿Cuánto vale el ángulo 2? Vale 30 grados. Este vale 150 grados. Entonces ya sé que el ángulo 4 es igual al ángulo 2. ¿Por qué son iguales? Porque son opuestos por el vértice. Por ser opuestos por el vértice. Si ustedes en los trabajos no me colocan por qué, nomás en el proceso así, le rebajo. Uno tiene que saber por qué y por qué las cosas. El ángulo 4 es igual al ángulo 2. El ángulo 2 vale 30 grados. Pero yo sé que el ángulo 4 con el 8, ¿cómo se llama? Se llaman correspondientes. El ángulo 8 es igual al ángulo 4 por correspondiente. Entonces el ángulo 8 es igual al 4, que es igual a 30 grados. A 30 grados. Entonces ahí tenemos todos los ejercicios que podemos hacer. Entonces esto es el tema rectas cortadas por una secante. Hay ejercicios más variados. Lo que tienes que, como vamos a entrar a álgebra, cuando estemos viendo álgebra, ecuaciones por allá les enseño otras más complicaditas y que ustedes deben de saber hacer. Eso es todo por hoy. Hasta luego.